En todo mensaje, mis hermanos, siempre debemos tener presente tres cosas. Cada mensaje que escuchemos los domingos o cuando nos disponemos a escuchar algún otro predicador en la semana, que ese mensaje refleje a Cristo. Es decir, que Cristo esté en ese mensaje, que sea el centro de ese mensaje. Lo otro es también poder pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, porque si escuchamos un mensaje pero no lo recibimos en nuestro corazón y lo entendemos tal como es, no nos sirve. Y lo tercero es pedirle al Señor también que nos guíe a obedecer la palabra que estamos escuchando. Y una vez más, si escuchamos un mensaje, si nos disponemos, si el Señor abre nuestro entendimiento y lo comprendemos, pero no lo ponemos en práctica en nuestra vida, de nada sirve. Estamos perdiendo el tiempo. Por eso hoy mi clamor al Señor es que podamos ver a Cristo en este mensaje que vamos a escuchar. Pedirle también al Señor que abra nuestro entendimiento y que hoy podamos salir decididos a poner en práctica estas palabras que vamos a escuchar hoy en la Escritura. Amén. Alistemos entonces nuestras Biblias, nuestros apuntes y vamos a iniciar en esta mañana este tiempo. El escritor inglés del siglo XVIII, Charles Lamb, dijo alguna vez durante un discurso: si Shakespeare entrara en esta sala, todos nos levantaríamos para saludarlo. Pero si Jesucristo entrara en esta sala, todos caeríamos de rodillas e intentaríamos tocar el borde de su manto. Durante 3 domingos, lo que resta del mes de septiembre, mis hermanos, vamos a estar estudiando una serie basada en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y si usted quiere poner un título a la primer parte de este mensaje, de esta serie que hoy iniciamos, coloque El Señorío de Cristo, primera parte. El mes pasado estuvimos estudiando un tema muy importante en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y era la suficiencia de Cristo. ¿Recuerdan? Durante todo el mes de agosto estuvimos estudiando Colosenses, la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente para salvarnos, para redimirnos. No necesitamos a nadie más que a Cristo y no podemos depender de nadie más que del Señor Jesús. Eso fue la suficiencia de Cristo. Y ahora vamos a entrar y durante septiembre vamos a estudiar el señorío de Cristo. Hechos de los Apóstoles, un libro histórico del Nuevo Testamento, fue escrito por un médico, Lucas, compañero de misión del apóstol Pablo. Después de haber escrito el Evangelio, Lucas narra en Hechos lo que Jesús continuó haciendo luego de ascender a los cielos por medio del Espíritu Santo. Y si ustedes recuerdan, allí en Hechos capítulo 1, y vamos a Hechos, vamos buscando Hechos, el autor de este libro, este médico Lucas, se está refiriendo a alguien llamado Teófilo. Y es muy interesante, mis hermanos, en mi estudio personal, haber podido encontrar 2 posturas que hablan acerca de cuál era el destinatario de este libro de los Hechos, a quién lo escribió Lucas. Este nombre Teófilo viene precisamente de una raíz, filos, lo que quiere decir es amigo, y teo quiere decir Dios. Así que muy seguramente o era a un amigo llamado Teófilo a quien Lucas le estaba escribiendo, o era a los amigos de Dios, a los amantes de Dios, al pueblo de Dios. Por eso sabemos también que el libro de el libro de Hechos es pertinente para nosotros en esta mañana.
Hechos 1 y 2, del 1 al 13, ha sido llamado por varios teólogos la preparación para el testimonio. Hechos capítulo 1 y 2, desde el 1 hasta el 13, ha sido llamado por varios teólogos la preparación para el testimonio. Hechos inicia con la promesa de Jesús a sus discípulos de ser visitados y capacitados por el Espíritu Santo para ser testigos de Él. Y vamos a empezar a mirarlos. Y ya estamos allí en el libro de los Hechos. Vamos a ir rápidamente a Hechos en el Nuevo Testamento. Y en el capítulo 1 vamos a leer versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor en Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, y aquí está hablando de Jesús con sus discípulos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, estoy leyendo la Reina Valera, seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y miremos también el versículo 8 ahí en Hechos capítulo 1, dice: el Señor les está diciendo antes de ascender a los cielos a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los estudiosos de la Biblia escriben y citan muchas veces este versículo, y es muy interesante estudiar Hechos 1:8, porque es un mandato que el Señor les está dando. Como sabemos, mis hermanos, la geografía mundial que tenemos hoy no es la misma de los tiempos en que Jesús estuvo en la tierra, ¿verdad? O si no, yo hubiera querido que visitara Colombia, pero no es la misma geografía, fue una geografía diferente. El mapa geopolítico de la tierra era diferente. Y lo que dicen los estudiosos de Hechos 1:8 es que ellos estaban allí en Jerusalén y el Señor les dijo: quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, para que me sean testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, que eran regiones circundantes a Jerusalén, Judea, Samaria. Pero también encontramos en el mapa de ese tiempo, en el extremo noroccidental, lo que podríamos llamar hoy en día el fin del mundo, el otro lado del mundo, ¿cierto? Y era Roma. Lo que nosotros vemos en todo el libro de Hechos es que esto se cumplió, porque ellos empezaron, después de haber recibido el Espíritu Santo, a proclamar el mensaje del Evangelio. Y después el Señor Jesús usó a un perseguidor de la iglesia para que fuera uno de los apóstoles más representativos de su tiempo, que fue el apóstol Pablo. Y bueno, ahí encontramos cuánta cercanía tuvo Pablo con el otro lado del mundo para ellos que estaban en Jerusalén, que era Roma, porque Pablo escribió a los romanos. Y bueno, estuvo preso varias veces y tuvo varias situaciones allí en Roma. Las promesas del Señor se cumplen y Él les dijo: ustedes van a recibir al Espíritu Santo y van a ser testigos en toda la tierra de ese tiempo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que fue Roma en ese momento. Vamos entonces ahí a Hechos capítulo 2. Después de esta breve introducción, queremos mirar Hechos capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Fue lo que dijimos que los estudiosos bíblicos, los teólogos, llaman a esta primer parte del libro de los Hechos la preparación para el testimonio. Dice la palabra del Señor en Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, que eran recién convertidos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a dividir estas escenas que encontramos aquí en Hechos 2 del 1 al 13, porque para mí son dos escenas diferentes, ¿no? Un mismo suceso, pero dos escenas diferentes. La primera escena la encontramos desde el versículo 1 hasta el versículo 5 y vamos a analizar cuidadosamente cada uno de estos versículos. Dice en el versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés. Y mis hermanos, Pentecostés era una de las fiestas que el pueblo judío celebraba. Si recuerdan, aquellos que han leído, que hemos leído el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran las tres fiestas más importantes del pueblo judío? La Pascua era una, ¿cuál era la siguiente? Pentecostés era otra, ¿y quién? La fiesta de los tabernáculos. Si ustedes quieren tener un detalle más específico de estas fiestas, los invito a leer Deuteronomio capítulo 16. Anótenlo ahí si lo quieren hacer, Deuteronomio 16. El Señor mandaba a su pueblo a celebrar unas fiestas. Primero era la fiesta de la Pascua, una fiesta muy interesante. Si recuerdan, antes de salir de Egipto, ellos tuvieron que marcar sus puertas con la sangre de un cordero para que el ángel de la muerte no pasara a matar los primogénitos de entre los judíos. La Pascua, esa era esa primer fiesta que ellos celebraban. 50 días después de la Pascua, ellos celebraban la fiesta del Pentecostés, que en el Antiguo Testamento no se llamaba Pentecostés, sino se llamaba fiesta de las semanas o fiesta de las cosechas. Pentecostés es un nombre griego para esta fiesta. Y lo que pasaba en la fiesta de las semanas es que ellos comenzaban a cultivar, comenzaban su trabajo de la siembra y de cosechar. Y el Señor les decía: una vez inicien ese trabajo tienen que esperar 7 semanas, aproximadamente 50 días, ¿verdad? Y dar gracias al Señor por las cosechas, por la provisión. Recuerden también, dice Moisés allí en Deuteronomio cuando escribe, que el pueblo durante la fiesta de las cosechas o de las semanas, que en el Nuevo Testamento lo llamamos Pentecostés, ellos entregaban al Señor sus ofrendas, agradecían y recordaban que habían sido esclavos en Egipto. Estas fiestas, hermanos, y posteriormente venía la fiesta de los tabernáculos, pero estas fiestas estaban enfocadas en dar gracias al Señor, su misericordia, su bondad, su amor, su liberación, porque los había liberado de la esclavitud egipcia. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Aquí en Hechos 2, en Jerusalén, precisamente es interesante que el versículo 1 nos diga: cuando llegó el día de Pentecostés, y no por casualidad habían pasado 50 días, por eso es Pente, ¿verdad? De 50, Pentecostés, habían pasado 50 días después de la muerte y la resurrección del Señor.
Y ellos estaban en Jerusalén celebrando en el día de Pentecostés. Más adelante vamos a leer que habían judíos que habían nacido en otras naciones y hablaban otros idiomas. Y estaban ahí en Pentecostés. En Hechos 1:15 se nos relata que más o menos estaban en el aposento alto unas 120 personas. Y estaban allí, llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban, versículo 5, entonces en Jerusalén, judíos varones piadosos, lo que acabamos de decir, de todas las naciones bajo el cielo. Los judíos de otras naciones habían venido a Jerusalén el día de Pentecostés para celebrar la fiesta del Pentecostés. Lo que quiero que notemos en esta primera escena, mis hermanos, es que esto es un evento extraordinario. Ellos nunca habían visto algo así. No fue como un pequeño ruido de viento. No, ahí nos está diciendo en esta primera escena que era un viento estruendoso. Ellos pudieron ver una visión de algo parecido al fuego. Y de un momento a otro empezaron a hablar diferentes idiomas según el espíritu del cual habían sido llenos les indicaba. En ese momento, como ya dijimos, debido a la celebración de Pentecostés, estaban judíos nacidos en muchas otras naciones que hablaban otros idiomas. Fue algo realmente extraño, pero también extraordinario. La segunda escena la encontramos desde el versículo 6 al versículo 13. Y hecho este estruendo se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Están conmigo en la lectura? Y estaban atónitos y maravillados. La gente se quedó sorprendida de este hecho, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es, pues, versículo 8, que les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y en el 9 se nos dice, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, que era una de las regiones más importantes en esa época, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, mis hermanos, romanos, personas nacidas en Roma estaban en Jerusalén en ese momento, escuchando y viendo lo que estaba pasando. Esta segunda escena es interesante porque la multitud se junta confundida porque estaban escuchando a aquellos discípulos hablar en diferentes idiomas, en los idiomas de cada nación ahí representada. Al parecer el propósito, y aquí quiero que estemos muy atentos, al parecer el propósito era que todos los que estaban ahí en ese momento de todas las regiones de la tierra entendieran el mensaje que se quería proclamar, tanto judíos como gentiles convertidos. Lo que nos dice en conclusión los versículos 9 al 11 es que ellos están confusos preguntándose, todos les hemos oído hablar en nuestras lenguas lo que Dios ha hecho. De este episodio se dice que muy seguramente salieron las personas romanas que iniciaron la iglesia en Roma, a la cual Pablo después le escribió una carta, ¿sí recuerdan? La carta de Pablo a los romanos. Pero de esta escena salieron y empezaron a esparcirse por diferentes lugares, hasta las últimas partes de la tierra, como dijimos, el otro lado del mundo, Roma, llegó este mensaje que se quería proclamar. Algunos se burlaron, versículo 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Otras versiones dicen, burlándose decían, estos están borrachos.
porque esto es una cosa absolutamente extraña, no puede ser otra cosa más que estén ebrios. Algunos se burlaron, pero la pregunta definitiva para quienes estaban en Jerusalén en ese momento y para nosotros hoy es la que encontramos en el versículo 12. Leamos el versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál era el mensaje que se quería comunicar? ¿Qué hay detrás de toda esta escena que incluye un vendaval estruendoso, una visión como de fuego y más de 120 personas hablando en diferentes idiomas? ¿Qué hay detrás de todo esto? El advenimiento del Espíritu Santo, con su permiso voy a usar esta palabra, está ensanduchado entre una promesa y una tarea. Voy a volverlo a decir. El advenimiento del Espíritu Santo que vemos aquí en los primeros capítulos de Hechos está ensanduchado entre una promesa y una tarea. Volvamos a leer Hechos 1:8. El Señor les está diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la promesa? Ustedes van a recibir poder, ¿cierto? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y la tarea, me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos una promesa de recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, pero también tenemos en el versículo una tarea de ser testigos. Lo que podemos pensar cuando leemos Hechos 1:8, mis hermanos, es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Recuerdan esa frase? Tal vez muy pocos, pero les estaba dando tiempo que pensaran. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El Espíritu Santo sobre ellos, a través de este suceso que vemos en Hechos capítulo 2, para ser testigos. Viene el Espíritu Santo, tal como el Señor les había prometido, reciben poder para ser testigos no de algo, sino de alguien. Para dar testimonio, no de algo, sino de alguien. Y yo me pregunto, todo este extraordinario evento sobrenatural, extraño, grandioso, increíble, para dar testimonio de un pobre Galileo al cual los romanos mataron de la forma más miserable. No. Aquí hay algo más. El Señor, tal como lo dijo a sus discípulos y hoy quiere también decirnos a nosotros, es que su llamado es a que seamos testigos de Cristo, el Señor, el Rey por sobre todo, aquel que al vencer la muerte resucitando al tercer día fue entronado a la diestra del Padre. Aquel que merece que caigamos postrados de rodillas reconociendo su señorío. Por eso Charles Lamb lo dijo. Si entrara Shakespeare, si hubiera entrado Elizabeth II, que murió esta semana, todos nos levantaríamos para saludarla. Pero si Cristo entrara, y de hecho, mis hermanos, Cristo está aquí en esta mañana.
todos caeríamos postrados ante Él, porque no estamos hablando de un mártir sobre el cual los romanos pasaron por encima, crucificándolo. Estamos hablando que la muerte y la resurrección de Cristo tienen que ser el hecho más relevante para nosotros hoy. Tiene que ser un hecho que marque nuestras vidas a tal punto de que podamos llegar a decir: no hay otro Señor, no hay otro Rey, no hay otro como Él. Él es el Señor. Y que nos pueda llevar también a reconocer su señorío. Voy a adelantarme un poco y quiero que leamos ahí en Hechos 2 del 36, del 32 al 36. Y aquí ya estamos en el discurso de Pedro. Dice Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, leamos juntos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mis hermanos, Él no es un profeta más en la historia. Él no es una religión más. Él no es un plan más para el domingo. Cristo es el Señor por sobre todas las cosas. Es el Rey del universo. No hay otro como Él. Quiero decirte algo con amor, pero también con radicalidad en esta mañana. El hecho de que tú no le reconozcas como Señor no le va a Él hacer bajar de su trono. Él no es Señor porque nosotros le hagamos nuestro Señor o no, como vamos a ver dentro de 8 días. Él es Señor porque desde antes de la fundación del mundo fue destinado para morir por los pecados y vencer la muerte. Y una vez resucitó, ascendió a los cielos para sentarse como el Rey de cielos y tierra. Y vamos a ver esta verdad expresada en la Escritura, Efesios capítulo 1. Efesios 1:15 al 21. Dice la palabra del Señor, ya estamos ahí, Efesios 1:15. Dice: por esta causa también yo, está hablando Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, mis hermanos, sobre cielos y tierra, sobre todos los tiempos y edades, sobre cada criatura que respira en esta tierra y fuera de ella. Jesucristo es el Señor. Y necesitamos
seguir creciendo en entender esta realidad. Colosenses 3:1, que mi esposa hace algunos domingos estuvo también exponiendo desde el púlpito. Porque mis hermanos, a veces pensamos que Jesús es como un aire, como una nube, que es como un Cristo allí crucificado y ya, que es una religión, que es algo etéreo. Pero lo que nos dice la Escritura es que en un lugar real, Cristo está sentado a la diestra de Dios como Rey. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto no es una idea. Esto no es como muchas veces vemos en videos o películas que salen unas nubes y ahí está Jesús como flotando en las nubes. No, mis hermanos, el cielo es real, es un lugar al cual todos esperamos ir por la gracia de Dios. Y Él está allí sentado como Rey Supremo. Primera de Pedro 3:22 es otro pasaje que expresa esta verdad. El apóstol Pedro, hablando de Cristo, dice en Primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos. ¿Quiénes están sujetos? Ángeles, autoridades y potestades. Él es el Señor. Por eso también, mis hermanos, mi mayor deseo es que esta comunidad Torrefuerte pueda entender que Satanás existe. Claro que sí, pero que no es más poderoso que el Señor. A veces nosotros tenemos la idea equivocada, escúchenme esto, mis hermanos, a veces tenemos la idea equivocada, pues porque la Biblia nos dice que muchas veces este enemigo que tenemos, el diablo, anda como un león rugiente, tiene poder, muchas veces nos ataca, pero no nos ataca más de lo que Dios le da permiso de hacerlo. Por ejemplo, como ocurrió con Job. El diablo tuvo que solicitar el permiso de Dios para tocar a Job. Entonces, muchas veces tenemos la idea equivocada de que el enemigo y Dios están como en una confrontación igualitaria. Y como que va a ganar Satanás porque está venciendo. No, mis hermanos, esa no es la realidad. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Satanás existe, tiene poder. Pero aquellos que somos hijos de Dios no podemos estar poseídos por Él. Ni tampoco Él nos va a matar o nos va a devastar. Hay un autor, no recuerdo bien en este momento si es C.S. Lewis, que habla acerca del diablo y dice, es el diablo de Dios. Claro, mis hermanos, el Señor creó este ángel y después Él decidió rebelarse contra el Señor. Por eso fue expulsado de los cielos. Pero entendamos, no hay nada que Él pueda hacer sin el permiso de Dios. El Señor es soberano incluso sobre lo que Satanás hace. Por eso no tenemos que tener ningún temor. Porque claro, Él es nuestro enemigo. El mundo es nuestro enemigo. Nuestro propio corazón nos engaña muchas veces y estamos luchando. Pero recordemos que esto es una lucha, esto es una batalla de una guerra que ya está ganada en la cruz del Calvario. Por eso no tenemos que temer. Y no quisiera, mis hermanos, no quiero verlos atemorizados porque el enemigo nos va a destruir y eso no va a pasar si somos hijos de Dios. Hay uno más que me gusta mucho y está en el profeta Daniel.
allá en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Ya estamos allí? Dice Daniel 7, 13 y 14, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y recuerdan que este apelativo le fue dado a Cristo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Mis hermanos, podemos tener plena confianza en Cristo. Y que si somos parte de su reino, si somos sus súbditos, sus hijos, estamos seguros en Él, porque su reino no tendrá fin, su reino nunca será destruido. Concluyamos en esta mañana. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente desde el momento que éste recibe a Cristo. Cuando iniciamos una relación con Cristo de corazón, de forma personal, de una forma genuina, no porque pasemos a orar al frente, ni porque alguien coloque sus manos sobre nosotros, sino porque en nuestro corazón hemos decidido creer en Cristo y caminar con Él. En ese momento el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Somos llenos del Espíritu Santo. Pero también somos capacitados. Recordemos, una promesa, pero también una tarea. Somos capacitados para ser testigos de Cristo. De un Cristo marginado, religioso, pobrecito, lo crucificaron y allí quedó crucificado para siempre. No es de ese Cristo del cual necesitamos ser testigos hoy, sino del Señor, aquel que después de resucitar fue entronado a la diestra del Padre, aquel que reina sobre todo lo que existe. Él es el Señor. Y la invitación, mis hermanos, durante esta serie que queremos ver del señorío de Cristo, estudiando Hechos 2, es que también podamos hacerlo el Señor de nuestras vidas. Porque no podemos decir que Él es nuestro Salvador, pero no es nuestro Señor. Estas son dos verdades que no se pueden separar. Si creemos que Él nos salvó, también debemos creer y vivir que Él es nuestro Señor. No nos gusta esto, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a la democracia, a protestar. Pero cuando hablamos del Señor Jesús, estamos hablando de un rey, de un monarca, y yo soy su súbdito y me someto a Él, y sus decisiones son sabias, y su provisión es perfecta, y su dominio es eterno y completo, y no tengo nada más que decir cuando Él abra su boca para darme una orden, porque Él es mi rey. Ahora, ¿puedo testificar que Cristo es el Señor de todo lo que existe hoy? Es una pregunta. Pregúntate hoy, ¿puedo proclamar que solo Cristo es Rey del universo? ¿O hay algún otro? ¿Hay alguna otra religión? ¿Hay alguna otra persona que comparta el señorío con Cristo?
Una tercera pregunta, ¿puedo afirmar que ningún otro es digno de mi adoración, de ser llamado Señor? ¿Creo que Jesucristo es el Señor? Y una vez más, algo que vamos a ver el próximo domingo. ¿Es Cristo el Señor de mi vida? ¿O es un agregado más los domingos? ¿Es Cristo el Señor de mi vida? ¿O solo es el Salvador? Gracias por salvarme. Te lo agradezco tanto, pero no quiero que te metas en mi vida o en algunos asuntos que yo tengo que resolver. ¿Es Cristo el Señor de mi vida o solo el proveedor cuando estoy necesitado? ¿Es Cristo el Señor de mi vida o es solo el sanador cuando estoy enfermo? ¿Quiero vivir para agradar al Rey o quiero que el Rey viva para agradarme a mí? Que es la falsa teología que hoy se predica. Que el Rey viva para agradarme a mí, no yo para agradarlo a Él. Filipenses, este último texto, capítulo 2, versículos 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual, y Pablo está narrando el despojamiento que Cristo hizo. Él se levantó de su trono para venir a la tierra y morir por nuestros pecados, resucitando y venciendo la muerte. Y Pablo dice en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El pastor Adrian Rogers alguna vez dijo lo siguiente: si en algún momento en mi vida me dijeran que debido a una condición de salud deben cortarme la lengua, las últimas palabras que yo quisiera decir antes de que me la cortaran es: Jesucristo es el Señor. Coloquémonos en pie y oremos, hermano. Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por la cruz, porque no merecíamos que fueras a ella muriendo como un criminal para perdonar nuestros pecados. Hoy queremos suplicarte, como tu iglesia, como tus hijos, pero también como súbditos de un rey soberano, que nos ayudes a comprender esta verdad, pero también vivirla, Señor. Gracias por esta serie en la cual quieres hablar a nuestro corazón acerca de la más grande realidad que pueda expresarnos la Escritura, y es que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hoy te pedimos que nos perdones, porque muchas veces decimos creer en ti, pero no permitimos que el señorío de Cristo invada nuestras vidas y nuestros corazones. No es solamente venir a cantar a este lugar o decir que somos cristianos, es realmente vivir como súbditos de un rey
que está al tanto de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Tú eres el Señor de los cielos y de la tierra. Tú eres el Señor de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestras finanzas, de nuestra salud, de nuestro trabajo. Y asimismo queremos empezar a caminar, Señor, porque esto es lo que tú has declarado en tu palabra, pero muchas veces no caminamos de esta manera. Por eso hoy te suplicamos que al haber entendido que nuestra tarea es ser testigos de Cristo, y al haber visto también en la Escritura cómo comenzó la iglesia con un estruendo de un viento y con una visión de lenguas como de fuego para que toda la tierra escuchara que Jesucristo es el Señor, asimismo nosotros podamos hoy salir de este lugar determinados a permitir que el Rey coloque sus manos sobre nuestra vida, porque Él es sabio, Él es bueno, Él es eterno, es soberano, es grande, no hay otro como Él. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Amén.